Bueno, hay preocupación por la situación que enfrentarán jornaleros agrícolas indocumentados allá en Estados Unidos. Ante la amenaza de una deportación masiva, autoridades de la Secretaría del Trabajo aquí en México, en nuestro país, se dicen listos para apoyarlos. Ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, organismos en defensa de jornaleros migrantes piden un acuerdo binacional que garantice los derechos de trabajadores indocumentados que laboran en los campos agrícolas de la Unión Americana. Hay una preocupación muy latente de organizaciones justamente por el tema de las deportaciones, pero al final también sería como el cuestionamiento hacia las autoridades en Estados Unidos, ¿no? O sea, al deportar masivamente, esas fuentes de empleo muchas veces no son ocupadas por gente local, ¿no? Por eso es que requieren de esta mano de obra migrante. Entonces también, ¿qué tipo de respuesta de política binacional hay justamente para contener esos huecos que quedarían en términos de las fuentes de trabajo que tienen del otro lado, ¿no? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ve muy poco probable que en el caso de los jornaleros agrícolas se llegue a presentar en los próximos meses una deportación masiva, debido a la necesidad imprescindible de mano de obra en los campos de cultivo de los Estados Unidos. Pero en principio no tenemos alguna expectativa en el sentido de que esto se vaya a dar de una manera masiva. Operativamente es muy complicado. La realidad es que rebasaría las capacidades de cualquier autoridad pretender de manera simultánea y en una forma repentina hacer que un número muy importante de personas sean deportadas. ¡Ey! Para que veas cómo se pisca, ¿eh? ¿Quién les va a cortar las fresas? Dígame. ¿Los gringos? No, por supuesto que no. Ellos quieren otro mercado de trabajo. Hay una división del trabajo. Entonces, los pobres, los mexicanos, los centroamericanos, ¿verdad?, son los que están en la agricultura. La Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros de los Estados Unidos estima que en ese país existen de 2 a 3 millones de trabajadores agrícolas, de los cuales el 53% son indocumentados. Del total de trabajadores agrícolas, el 75% son mexicanos. Los estados con mayor número de jornaleros agrícolas son California, Texas, Washington, Florida, Oregón y Carolina del Norte. A diferencia de los exitosos programas de empleo temporal para jornaleros agrícolas entre México y Canadá, no existe un programa similar entre México y los Estados Unidos, por lo que resulta urgente trabajar en políticas bilaterales que estabilicen la situación migratoria de los trabajadores agrícolas. Lo ideal sería que encontráramos en nuestra relación esquemas que nos permitan garantizar un buen, adecuado y bien controlado flujo de trabajadores. Y yo tengo alguna confianza de que sabremos de manera inteligente conducir una buena relación con los Estados Unidos para ir juntos buscando las mejores alternativas en beneficio de los trabajadores. En los Estados Unidos, un trabajador jornalero gana en promedio $10.75 por hora. En una jornada de trabajo de entre 6 y 8 horas, su sueldo es de entre $65 y $80, es decir, más de $1,300 diarios. En México, un jornalero gana en promedio entre 150 y 300 pesos por jornada, lo que complica el panorama laboral para aquellos jornaleros que pudieran ser deportados. Si los llegan a deportar y los regresan, ellos no van a regresar a la agricultura. Ellos no son los jornaleros que vienen a cortar jitomate aquí. Ese jornalero que van a deportar no va a venir a presionar el mercado de trabajo de la agricultura. El mercado de trabajo de la agricultura está presionado por los muy pobres, ¿sí?, por la gente que vive en regiones muy atrasadas de este país. ¿Estarían entonces preparadas las autoridades mexicanas para amortizar los impactos de una posible deportación de jornaleros agrícolas? Estaremos atentos y listos para brindar nuestro apoyo, nuestro acompañamiento y nuestros servicios a todos aquellos trabajadores que en un momento dado regresen a nuestro país. Serán muy bienvenidos y aquí a través del Servicio Nacional de Empleo y de las estrategias que hemos desplegado en la Secretaría, veremos siempre la manera de apoyarlos. ¿Le puedo checar ese ratito con cualquier ingeniero? Pues Julio, un futuro incierto el que le depara a muchos trabajadores agrícolas mexicanos, cuando por un lado está latente la amenaza de deportación, pero por otro resulta fundamental su labor
para un importante sector de la economía norteamericana. Julio, regresamos contigo al estudio.